Tengo que comenzar este video declarando que yo adoro a One Piece. Es una serie que vengo leyendo desde hace más de 10 años y que junto a Hellsing y Hunter x Hunter es una de las 3 obras con las que me inicié en el mundo del manga. Me gusta One Piece por las grandiosas escenas de batalla y conmovedores momentos de drama, por el bello y original arte con el que son ilustrados y por su enorme reparto de personajes carismáticos e interesantes. Y es curioso que de todos estos, los personajes que siempre resultan ser mis favoritos son o secundarios o antagonistas, pues el autor, en mi opinión, muestra mucho más talento para escribir a los villanos o personajes de soporte que a sus personajes principales. Pero definitivamente lo que más me gusta de One Piece, y creo que es algo que tenemos en común la mayoría de sus fans, es la forma meticulosa como Eiichiro Oda ha confeccionado su historia y cómo en los 24 años que lleva publicándose en ningún momento ha dado la impresión de que ha estado improvisando y que, por el contrario, siempre se ha percibido que cada acontecimiento importante ha sido planeado adecuadamente. Por eso es que Oda se ha hecho famoso al ser capaz de incluir eventos, diálogos, escenas o personajes que en una primera medida no parecen demasiado importantes, solo para que en una decena de capítulos más adelante resulten siendo parte de una gran revelación o entramado que permite desarrollar la historia y contestar cada una de las grandes preguntas que se nos vienen formulando desde que Luffy inició su aventura. Preguntas que al ser esclarecidas nos ayudan a revelar los secretos que esconde el mundo de los sombreros de paja, que a medida que son desentrañados nos acercan a descubrir qué es lo que Gold Roger encontró en Laugh Tale, qué es lo que sucedió en el siglo vacío y por qué el gobierno mundial está empeñado en encubrir esa información a toda costa. Oda ha podido echar mano a esa, figura narrativa tan a menudo porque pese a que esos eventos o personajes son introducidos en intervalos de varios capítulos, a veces incluso cientos de ellos, siempre se ha preocupado de que los mismos encajen armoniosamente y de no incurrir en situaciones demasiado ilógicas o contradictorias dentro del propio lore que ha creado para su historia. Y tomando todo eso en consideración, podemos decir que esa racha se le acabó a Oda con la publicación del capítulo 1044. En el que se nos da a conocer que la fruta Gomu Gomu no es una paramecia sino una fruta Zoan mítica, que esa fruta una vez despierta su poder transforma a su usuario en el dios Sol Nika, que al parecer el famoso Joy Boy fue también un usuario de esa fruta del diablo, que dicha fruta es una de las más ridículas y poderosas del mundo y que por eso los 5 ancianos y el gobierno mundial han estado tras de ella por más de 800 años. Todo este boom de información tiene lugar en un capítulo que no ha tenido buena recepción entre los lectores, pues es evidente que en esta ocasión la que podríamos llamar Fórmula Oda fue mal ejecutada. Esto porque si bien la existencia de Joy Boy y del dios Nika ha sido mencionada en la serie en varias ocasiones, dígase los capítulos 628, 649, 967, 1014, 1018, 1037, 1040 y 1042, al momento de intentar conectar todos esos eslabones en el capítulo 1044, Oda peca, primero, de realizar una revelación de manera demasiado abrupta y segundo, de incurrir en demasiadas inconsistencias y situaciones incoherentes al presentar la verdadera naturaleza de la fruta Gomu Gomu. Se puede hablar de un desarrollo de la trama demasiado intempestivo y apresurado porque Oda decide incluir el poder del dios Nika en la historia tras dedicarle tan solo 3 páginas en las que de repente los 5 ancianos comienzan a hablar de ese poder y la gran amenaza que representa, y una página adicional en la que uno de los generales de Kaido, en medio de su pelea con Jinbe y también de la nada, comienza a hablar de la leyenda de ese dios, nada de lo cual cuadra dentro del ritmo con el que la historia estaba siendo llevada hasta ese punto, ni en el ritmo del progreso del arco de Wano, y mucho menos en el modo en que Oda suele dar a conocer los grandes puntos argumentales en One Piece. También molesta mucho cómo al ingresar a la historia de repente la figura del dios Nika y el verdadero poder de la fruta Gomu Gomu, Oda pretende hacernos creer que solo hasta ese instante el gobierno mundial tenía la oportunidad de deshacerse del usuario de la misma. Es decir, ¿cómo es posible que una organización que puede conjurar una Booster Call en cualquier momento y comandar a algunos de los personajes más fuertes de la tierra de One Piece, como son los almirantes y los vicealmirantes, solo hasta ahora se decidiera a deshacerse del usuario de esa fruta del diablo que se supone es tan peligrosa para el orden mundial y permitieran que el poder de la misma despertara? En vez de haberlo hecho años atrás cuando Luffy era mucho más débil y vulnerable y era completamente ignorante a todos los secretos que ese gobierno busca esconder. Es que es algo que simplemente no tiene sentido.
Y lo peor es que esta manera tan errática de conducir la historia lo único que me hace inferir es que Oda lo que viene pretendiendo es apresurarse a concluir esta obra, sin importar cuántas inconsistencias le cueste a la historia. Pues recordemos que ya en el 2019 él venía pronosticando que One Piece llegaría a su fin en un periodo de 5 años, es decir, en el 2024. Plazo que para cualquier seguidor de este manga resulta insuficiente para cumplir con todas las promesas y sellar todos los huecos en el argumento que serían necesarios para arribar a un desenlace satisfactorio. Por eso es que no es una sorpresa que el capítulo 1044 nos dejara a tantos lectores inconformes y con una expectativa de que todos esos errores que se cometieron en el mismo logren ser enmendados dejando la menor cantidad de cabos sueltos posibles. Dicho todo esto, lo que sí quisiera dejar claro es que la única crítica que no considero como justificada a ese capítulo y al 1045 es la que tiene que ver con las habilidades que Luffy despliega con el Gear 5, de las que más de uno se han burlado comparándolas con las caricaturas de los Looney Tunes, pues para mí una habilidad con unas propiedades tan ridículas y pintorescas encaja perfectamente en One Piece y no resulta tan descabellada si tenemos en cuenta, por ejemplo, las criaturas que Big Mom era capaz de producir con su habilidad, y que además resulta en extremo entretenida verla en acción, como lo demuestra Luffy al tratar a Kaido como un juguete durante su pelea. Y así termino este video recordándoles que le den me gusta, que lo compartan y que se suscriban al canal.